Dios me les bendiga, familia. Reciban un saludo desde el seno de nuestro hogar. Queremos enviarles este mensaje de fin de año. Hoy es 26 de diciembre, el último sábado del año, y queremos dejarles un mensaje de esperanza. Gracias a Dios, Dios nos tiene alentados. Gracias a Dios, mi hijo salió ya de este problema, de esta situación, y él se encuentra bien. Él es el que está detrás de cámara ayudándome a grabar este mensaje para ustedes. Estamos, mis hermanos, a punto de finalizar el año 2020, donde hemos tenido múltiples experiencias. Pero la palabra del Señor dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. De eso estamos hablando. Sé que para algunos el año que está por finalizar ha sido muy difícil. Para algunos inolvidable. Para todos hemos tenido una experiencia. Pero la palabra dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Y al finalizar este año, lo que queremos es decirle a Dios muchas gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha provisto. Y tenemos muchas razones para decirle gracias, Señor. Yo sé que cuando llega el momento de despedir a alguien, es un momento solemne. Es una etapa que se está finalizando. Por lo tanto, necesitamos estar agradecidos con Dios, que a pesar de muchas dificultades, muchas enfermedades, muchos problemas, pero Dios nos tiene aquí con bien. Y la palabra dice: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y eso es lo que necesitamos hacer y agradecerle a Dios. Al llegar al fin del año, nosotros necesitamos mirar hacia atrás, reconocer la infinita misericordia de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Y en esta hora que yo estoy grabando, este mensaje, yo tengo a mi hermano, a mi cuñado, en el hospital. Hoy fue ingresado. Y necesitamos orar, ponernos de acuerdo para pedir misericordia por la salud y por la vida de él. Pero tenemos la seguridad, la confianza que Dios está con nosotros. Por eso es que necesitamos dar gracias a Dios con mucho ánimo. Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Malaquías escribe en el versículo 3:6. Dice: porque yo, Jehová, no cambia. Y Dios permanece siendo Él el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él ha prometido que Él ha estado cuidándonos. Y así como hemos terminado este año, queremos empezar un nuevo año con la esperanza, con esa fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la roca sólida en la cual podemos confiar y sobre la cual podemos estar seguros. El Señor dice en su palabra, Salmo 46:1, que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Quizás para usted que nos está mirando, para que usted se está conectando, quizás este año ha sido terriblemente horrible, que ha marcado su vida. Quizás este año va a ser inolvidable. Pero, a pesar de tantas cosas que han pasado, usted y yo estamos en pie. Y esto se lo debemos al Señor Jesucristo. Esto se lo debemos a la misericordia de Dios. Esto se lo debemos a la palabra, a la promesa de Dios, que Él dice en su palabra que nuevas son sus misericordias, nuevas son cada día. Y este día estamos por la misericordia del Señor transmitiendo esta palabra, un mensaje de esperanza, que queremos terminar el año sabiendo que Dios nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado con nosotros. Por eso el salmista sigue diciendo en el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Esa es la gran promesa de Dios para cada uno de nosotros. Este mensaje es para que nosotros, mis hermanos, nos acordemos que Dios ha tenido infinita misericordia con cada uno de nosotros. Pero quizás usted estará diciendo, pero conmigo las experiencias han sido diferentes. Conmigo quizás las cosas han sido totalmente diferentes. Yo perdí el trabajo, quizás yo perdí a un familiar, quizás yo tengo a un ser querido en el hospital, quizás tengo un diagnóstico que no es favorable para mí, quizás sean muchas cosas negativas, pero tú estás con vida. Y hoy es por la misericordia de Dios. Que este fin de año tú puedas reconocer y con tu familia agradecerle a Dios, dirigir una palabra de agradecimiento, honrar a Dios a través de la oración y diciéndole gracias Señor porque usted nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha sacado de esta situación. Es necesario que demos gracias a Dios porque la Biblia sigue alimentando nuestras almas. El Salmo 119, mis hermanos, ese es un salmo poderoso, donde encontramos la palabra, la que nos sostiene. Y la palabra dice, la palabra de Dios, y busca en atención a sus necesidades más íntimas a través de su ley. A través de la palabra, a través de la promesa de Dios, nosotros encontramos esa promesa de Dios que Él es. Los que confían en Jehová, nada los moverá. Y este mensaje es para eso. Para que nosotros podamos entender que hay alguien que tiene el control de todo lo que sucede en este mundo. De nuestras vidas, Él tiene el control del trabajo, Él tiene el control de la salud, Él tiene el control de todo lo que sucede, Él tiene el control. Incluso Dios tiene el control sobre esta pandemia. Necesitamos darle gracias a Dios por todas las cosas. La palabra dice en 1 de Pedro 2, 1 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos esta palabra, encontrar en ella ese alimento que nos haga crecer en fe. Viene un año que está a la vuelta de la esquina y necesitamos enfrentarlo con mucha fe. Necesitamos enfrentar el nuevo año con la esperanza que Dios cumple su promesa de que Él nunca nos va a dejar solo. Con la esperanza que Dios continuará de nuestro lado.
con nuestra esperanza y fe puesta en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos afirmar. Eso es lo que nosotros necesitamos confiar. Eso es lo que nosotros necesitamos al terminar este año, reconocer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Necesitamos darle gracias a Dios con gozo. Necesitamos darle las gracias a Dios por la buena obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Primera de Tesalonicense, mire lo que la palabra nos dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 16. La palabra dice, estad siempre gozosos. Pero usted dirá, allí donde se encuentra, hermano, usted no conoce mi situación. Usted no sabe por lo que yo he pasado durante este año. Usted tendrá muchas cosas, mucho argumento. Usted tendrá muchas malas experiencias. Pero la palabra nos manda a nosotros a dar gracias, estar siempre gozoso. Así dice la palabra de Dios. Estar siempre gozoso. Por supuesto que esta palabra es para todo aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu y del agua. De eso es que estamos hablando, aquellos que han nacido, aquellos que caminan confiando en el Señor, aquellos que tienen la seguridad, la confianza puesta en el Señor Jesucristo. Para ellos esta palabra, para cada uno de nosotros, la palabra dice, estar siempre gozosos. Eso es lo que nos dice la palabra, estar siempre gozoso. Yo sé que quizás tú estás pasando por un gran dolor, quizás has perdido a tu ser querido, pero la palabra dice, estar siempre gozoso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad perfecta de Dios, y la voluntad perfecta de Dios, Él sabe por qué sucede. Sigue diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, orad sin cesar. Viene, mis hermanos, un año nuevo que está a la vuelta de la esquina, donde necesitamos nosotros de verdad, pero de verdad, empezar a orar como Dios quiere. Empezar a tener una comunicación con Dios, pero de verdad, sincera, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y exponerle todo lo que Dios sabe de cada uno de nosotros, pero de verdad necesitamos orar sin cesar, porque si este año 2020 que está por finalizar ha sido terrible, no sabemos cómo va a ser el próximo año. Y necesitamos estar preparados espiritualmente hablando. Necesitamos orar, necesitamos comunicarnos con Dios 24 horas. Necesitamos. La palabra nos manda y dice orar sin cesar. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, dice la palabra, dar gracias en todo. En todo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad perfecta de Dios, de dar gracias a Él. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros vamos a ese momento tan difícil que pasamos, cuando se nos pierde un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando está alguien en el hospital, algún familiar. La palabra dice, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y al finalizar este año queremos decirle gracias, Señor, por todo. Le dije, este es el último sábado de diciembre y del 2020. El próximo sábado va a ser el 2 de enero. Nuevo año, y con la misericordia de Dios estaremos en el templo transmitiendo en vivo. Estaremos en el templo transmitiendo ese mensaje de esperanza, ese mensaje que queremos enfrentarnos al 2021 con la fe puesta en el Señor. Sí,
Hoy este año hemos fallado, tenemos la oportunidad, tenemos a un Dios de oportunidades, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios que dice la palabra que nuevas son sus misericordias. Cada día hay nueva misericordia para nuestra vida y tenemos razones para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Cómo? Pidiéndole la sabiduría para enfrentarlo. Eso es lo que queremos, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios con ánimo. Hay una historia en la palabra de Dios que a mí en lo personal me inspira, me encanta esa historia, la de Pablo y Silas. Usted, mi hermano, usted quizás ya me la ha oído, pero quiero compartirla con usted para que entendamos nosotros los cristianos, los que caminamos en el Espíritu, los que caminamos entendiendo la palabra, no deberíamos de asustarnos por todo lo que viene o por lo que estamos pasando o por lo que está pasando, porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por lo tanto, mis hermanos, por más difícil, por más duro que sea el momento que estás pasando, la palabra dice, dar gracias a Dios. Pablo y Silas entendían perfectamente lo que la palabra significaba, dar gracias a Dios. Pablo y Silas dice que iban para el templo y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que ellos pasaban por donde estaba la muchacha comenzaba a profetizarles y a decirle, estos son los verdaderos hijos de Dios, escucharlos a ellos, oírlos a ellos. La muchacha no estaba diciendo mentira, pero la muchacha tenía un espíritu de adivinación. A Pablo le molestaba cada vez que él pasaba, la muchacha los enfrentaba diciéndoles y declarándoles que eran los hijos de Dios que traían el mensaje correcto, a ellos oírlo. ¿Saben lo que hizo Pablo y Silas? Se pararon enfrente de aquella muchacha y reprendieron aquel espíritu de adivinación que había en ella. Y dice que ella fue libre de ese espíritu, pero eso les trajo un gran problema a ellos. Dice que esa muchacha tenía a su señora, al que se enriquecía con la adivinación de esa muchacha. Y comenzaron, mis hermanos, a acusar a Pablo y a Silas de alborotar a la gente, porque aquel hombre estaba molesto, estaba enojado, porque la muchacha ya no podía adivinar, porque aquel espíritu Pablo lo había reprendido en el nombre de Jesucristo. Y para no hacerte larga la historia, dice que Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. Pablo y Silas, estando en la cárcel, allí supieron darle gracias a Dios. Primeramente los torturaron, los golpearon, abusaron de ellos, hicieron tantas cosas sin haber hecho nada de malo, sin haber violado nada de la ley, sin haber hecho ningún crimen. Sin embargo, la palabra dice que los amarraron, los encadenaron y los pusieron en el calabozo a fondo de la prisión. Y dice la palabra, esto es lo que me inspira, esto es lo que me llena, esto es lo que me hace, mis hermanos, entender que dar gracias a Dios es dar gracias a Dios en todo. No importa el momento, la situación, pero cuando logramos dar gracias a Dios, aunque tu corazón esté dolido, aunque tú tengas un gran dolor, aunque tú hayas perdido lo más querido, la palabra dice dar gracias a Dios. Y este año es para eso. Que podamos finalizar dándole las gracias a Dios. ¿Saben lo que hizo Pablo y Silas estando al fondo en aquella cárcel, en el calabozo más frío, donde habían sido golpeados, torturados, donde aquellos hombres estaban sangrando, donde aquellos hombres los habían maltratado, donde aquellos hombres no les habían dado un vaso de agua, donde aquellos hombres no habían recibido el trato que se merecían? Sin embargo, solo recibieron golpes, solo recibieron dolor.
una dificultad, una situación que ellos no habían cometido, pero sin embargo estaban en ese lugar. Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que allí empezaron a darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que ellos comenzaron a adorar, a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y aquellos presos, aquellos hombres que estaban en la cárcel, comenzaron, mis hermanos, a pensar: ¿cómo es posible que estos hombres los hayan golpeado, les hayan hecho de todo, los tengan presos en lo más profundo, estén encadenados y puedan adorar a Dios? De eso se trata, mis hermanos, y por eso es que Pablo escribe a los tesalonicenses y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Quizás fuera diferente la historia si Dios te hubiera concedido eso que tú anhelas en tu corazón, de ver el milagro. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta. Y Dios hace su voluntad. Dios no hace la voluntad nuestra, pero Dios está con nosotros. Pero Dios está allí en medio de ese momento. Estuvo con Pablo y Silas en ese momento difícil. Dios no paró la tortura, Dios no quitó las cadenas, Dios no le quitó los golpes, no le quitó el dolor, pero Dios estaba allí. Y muchos de nosotros, los cristianos, no podemos entender qué significa esa promesa de Dios, que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros queremos que esa palabra se convierta y pueda complacer nuestra voluntad. Pero Dios dice que allí le agradecieron, le dieron gracias, adoraron, alabaron el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que comenzó, esto es lo que yo quiero que entendamos, mi querido hermano. Que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos en medio del dolor, entonces Dios empieza a glorificarse, empieza Dios a derramarse, los cielos se abren y empieza el milagro que realmente tu corazón necesita. Empieza el milagro que necesitamos ver. ¿Cuál es ese milagro? Las cadenas se empiezan a romper, las cadenas empiezan a caer, aquellos barrotes aquellas puertas empiezan a abrirse. Empezamos a ver la gloria de Dios cuando empezamos a adorar, cuando le damos gracias a Dios en medio del dolor, en medio de la situación, en medio de que hayamos perdido un ser querido. Cuando abrimos nuestra boca y cantamos y adoramos a Dios, entonces Dios empieza a abrir los cielos y a moverse a favor tuyo. Y dice que vino aquel terremoto donde las paredes de aquella cárcel, donde las puertas de aquellos barrotes se comenzaron a abrir, aquellas cadenas comenzaron a romperse, a caer y fueron libres. Y mira el propósito de Dios. Por eso es que dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas tienen un propósito. Y la palabra dice que ese día el carcelero, y en la Biblia está registrado en el capítulo 16 del libro de los Hechos, mi hermano, si usted quiere ir. Y dice la palabra, mis hermanos, que el carcelero de Filipo, así es conocido, dice que se iba a suicidar porque era un soldado del Imperio Romano. Y los soldados, cuando permitían o cuando se les escapaba un preso, ellos pagaban con la muerte, ellos pagaban con eso. Y por eso es que Dios nos deja esta historia. Dice que el carcelero de Filipo, cuando vio que las cadenas se habían roto, cuando vio que las paredes se habían caído, cuando vio que aquellas celdas estaban abiertas, él se iba a matar. Y Pablo le gritó desde lo más profundo de aquella cárcel y le dice: ¿qué vas a hacer? Aquí estamos. Y dice que el carcelero cayó de rodillas
y empezó a decirles qué tengo que hacer yo para poder ser salvo y para poder tener eso que ustedes tienen. ¿Saben qué es lo que tenía Pablo y Silas? Es lo mismo que tenemos nosotros. Es el poder del Espíritu Santo. Hemos sido sellados. Está el Espíritu Santo en nuestro corazón y eso nos hace actuar de esa forma en los momentos difíciles. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para que podamos darle a Él la gloria y la honra. Y dice que Pablo le dijo: solamente crees tú y tú serás salvo y todos los de tu casa. Hoy yo quiero dejarte este mensaje de esperanza. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que podamos darle a Él la gloria y la honra, que podamos darle a Él las gracias por este año, aunque no haya sido bueno para nosotros. La palabra dice: dad gracias en todo. Esto es lo que te quiero dejar en este día. Que seamos agradecidos. Que le demos la gloria y la honra a Dios. Y que el próximo año lo podamos enfrentar con una fe diferente. Que podamos orar sin cesar. Y que podamos ser agradecidos. Desde aquí, desde mi hogar, estoy enviándote este mensaje. Deseándote lo mejor de este año que está por finalizar. Y deseándote lo mejor para que empecemos el próximo año, si Dios nos lo permite. Dios te bendiga en este día. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por recibir esta palabra. Esta es la bendición que Dios quiere dejarte en este día. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor me le bendiga donde quiera que esté. Y desde aquí, desde el seno de mi hogar, de parte de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, reciban un feliz año. Y que al finalizar este año le podamos decir a Dios: gracias por todo. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Amén.